Rivera Elgue es un coronel retirado, sirvió 39 años en el Ejército Nacional y pertenece al círculo de confianza del senador electo Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto. A raíz de las conversaciones entre los partidos políticos que componen la coalición multicolor, Rivera Elgue llega al Poder Ejecutivo como subsecretario de Defensa Nacional. Lleva consigo experiencia en distintas áreas castrenses y en los últimos tiempos se desempeñó como coordinador del equipo, por ejemplo, de Seguridad Social Militar, desde donde cuestionó la reforma que la actual administración realizó al servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas. ¿Qué planes tiene Rivera Elgue para el Ministerio de Defensa? ¿Cómo representará a Cabildo Abierto en el Poder Ejecutivo? Lo conversamos con él a partir de este momento. ¿Qué tal, Elgue? ¿Cómo le va? Buen día, un gusto recibirlo por acá. Buenos días, muchas gracias por la invitación y muchas gracias y saludos a la audiencia. Felipe. Empecemos por lo siguiente. Tiene casi 4 décadas de actividad militar en el arma de infantería del Ejército, ocupó cargos dentro de fronteras y también generó mucha experiencia en las misiones de Naciones Unidas. Pasó a retiro en 2015. ¿Qué le dejó su pasaje por las Fuerzas Armadas? Bueno, una experiencia muy importante en la administración de los recursos del Estado, un conocimiento profundo de nuestro país y un conocimiento sobre todo de la gente, porque el personal militar no deja de ser representante de la gente de todo el país y tanto por los destinos que presté servicios acá en el país como con el personal que integré Misiones de Paz, pude conocer gente de todos lados y eso es algo muy enriquecedor en lo personal y le da un sustento para todo tipo de actividad y sobre todo la política que empezamos a desempeñar hace poco tiempo. Claro, bueno, justamente le iba a preguntar cómo se siente dando este salto a la arena política. Bueno, se fue dando naturalmente y Usted estuvo en el proceso de formación de Cabildo Abierto, integra el círculo cercano de Guido Manini Ríos, el líder del partido. Sí, fui jefe de campaña del partido. Durante muchos meses, por ejemplo, lo tuvimos acá en Perspectiva cuando venía Guido Manini Ríos a las entrevistas. Sí, lo acompañaba. Ahí hizo un desgaste importante en la campaña. Lo acompañé en todo el país. Lo siguió así. Sí. Bueno, éramos hombro a hombro. Íbamos a acompañar y recorrimos todo el país en varias oportunidades y eso, nos dio un conocimiento profundo de lo que era el sentimiento por Cabildo Abierto y por Manini en todo el país y por las necesidades de la gente. A Manini lo conoció desde hace muchos años en el Ejército. Desde 1976 lo conozco. ¿Fueron compañeros de generación? No, yo soy un año menor. ¿Y de ahí toda la trayectoria han estado juntos, en contacto y demás? Prestamos servicio en algún lugar juntos, en el Uruguay y en el exterior. Estuvimos juntos en Mozambique también. Felipe le preguntaba cómo fue y cómo se siente dando este salto a la arena política, ¿no? En actividad, recordemos, los militares no tienen permitido participar en actividad político-partidarias. Una vez que se retiró, en 2015 concretamente, ¿mantuvo filiación con algún partido? No. No tengo actividad política partidaria. Sí tuve actividad política por el tema de, como usted mencionó, el tema del integrando el equipo de Seguridad Social Militar. Cuando se comenzó con el impuesto y posteriormente con la reforma del servicio de retiro, trabajamos en contacto con los distintos partidos políticos, con todos los partidos, con todos los partidos que están representados en el Parlamento actualmente. ¿Y por qué decidió sumarse a esta propuesta de Cabildo Abierto? ¿Qué es lo que le vio? Bueno, entendí que por mi conocimiento del área, por haber tomado contacto con la política en este periodo de tiempo, que podía colaborar con el general Manini y con el equipo, los que conformamos el movimiento social activista que fue como surgió, ¿no? Inicialmente así fue como lo conformamos. Posteriormente, por decisión de la Corte Electoral, pasamos a llamarnos Cabildo Abierto. Y bueno, pensé que podía aportar en una visión nueva o diferente en las cuestiones del país.
Hubiese sido también hubiese integrado este cabildo abierto si Guido Manini Ríos no hubiese dado el paso de finalmente meterse en la candidatura a la presidencia. De hecho, lo di antes, sí. O sea, de hecho, comenzamos a trabajar en el movimiento social artista antes que mientras Manini estaba en actividad. ¿Qué entiende que representaba en su momento ahí cuando surgió y cuando comenzaron a trabajar Cabildo Abierto en relación a lo que eran los partidos más tradicionales y con más años en nuestro país? Bueno, si uno mira... ¿Qué era lo que veían que no estaba representado y que ahí se volcaba? Yo creo que había encuestas que hablaban de la falta de confianza en los partidos, o que demuestran falta de representatividad, y la votación que tuvimos también lo demuestra claramente, que nosotros entendíamos que la gente necesitaba otra opción, por lo menos una opción diferente, que interpretara otras cosas y que no se viera, que no se visualizara dentro de las opciones que presentaban los partidos actuales. Y bueno, y creíamos que Cabildo Abierto el movimiento social artista era una opción diferente que podía canalizar esa necesidad de cambio. Y ahora con esa casaca, digamos, llega al Poder Ejecutivo, le toca ocupar un cargo en el Poder Ejecutivo. Usted accede al cargo de subsecretario de Defensa por las negociaciones iniciadas por Cabildo Abierto con el presidente electo, ¿no? Luis Lacalle Pou. ¿Desde el comienzo tuvo intenciones de estar en el Ejecutivo o su ingreso se dio más bien porque Guido Manini Ríos declina de ocupar puestos en el gabinete? ¿Cómo surgió un poco? Es parte de la negociación política, la presencia de Cabildo Abierto en el gabinete, la presencia de integrando distintos cargos, ministros, subsecretarios y secretarios directores generales de secretaría. Por mi formación y por mi experiencia, posiblemente tenía el perfil para integrar el Ministerio de Defensa. Y por eso Manini me consultó y estuve de acuerdo en integrarlo. Es raro, de todas maneras, en los últimos tiempos, ver a un militar o ya sea el caso de un policía en posiciones políticas, ¿no? Estos cargos han sido ocupados por civiles en los últimos años. Desde el 90, ¿no? Concretamente no hay un militar en la primera línea del Ministerio de Defensa. Sí, puede ser. ¿Cómo toma este dato? ¿Le significa algo? No, creo que no. Posiblemente, tampoco en la dictadura hubo ningún militar en la primera línea del Ministerio de Defensa. Nunca fue un ministro militar, ministro de Defensa. Anteriormente sí. Creo que se puede considerar como la vuelta... Después del 87 al 90 se desempeñó como ministro el teniente general Hugo Medina, ¿no? Sí, como parte de la transición también. Que se manejó incluso, ¿no? Cuando cesó como comandante en jefe, pasó a ser ministro de Defensa. ¿Y para usted qué diferencia hay entre que sea un civil o un militar el que esté en el puesto número 2 del Ministerio de Defensa? ¿Qué le aporta? Yo integro el ministerio como representante político de Cabildo Abierto, con formación militar. Claro. Pero estoy en un cargo político y así lo asumo. No soy un representante del ejército en el Ministerio de Defensa. Soy un representante de Cabildo Abierto. ¿Y puede desligarse así ambas cosas? Sí, yo entiendo que sí. O sea, es importante que todos los actores lo entendamos. Yo creo que lo que no nos llama tanto la atención a nosotros, sino le llama la atención al resto. Que haya un militar ahí. Pero siendo que los militares retirados podemos hacer actividad política, podremos estar en cualquier lugar. Y no tendría que llamar la atención. Porque hemos tenido ministros, subsecretarios de defensa de todos los palos, ¿no? O sea, de todas las orientaciones, de todos los trabajos, o hasta sin ninguna profesión. Y bueno, y nunca hubo problema. Entonces, que haya un militar no tendría que generar, al contrario. Si usted pone un subsecretario médico en salud pública, nadie le llama la atención. No, claro, ahí está siempre la no sé si plantearlo como dicotomía, porque no sé si lo es, pero no me sale ahora la palabra específica. A lo que me refiero es designar, ya sea un ministro, o ya sea un director de ente, o ya sea cualquier cargo, un político o un técnico, ¿no? Que puede ser de las dos cosas, y en este gobierno electo que asume el 1 de marzo, vamos a ver de las dos cosas. En su caso, usted es designado por una cuestión política, pero ¿siente que tiene algo de técnico
digamos, por el conocimiento de la cartera? Sí, lógico, tengo la formación militar, pero estoy ocupando un cargo político. O sea, lo que le puedo dar es mucha conocimiento o experiencia en parte de la temática que va a tocar el ministerio por estar por dentro del tema. O sea, es lo mismo que cualquier profesional o un docente en la parte de la Codicen o ANEP. O sea, nadie se sorprende que Robert Silva esté en el Codicen. Bueno, pero si hay un coronel en el Ministerio de Defensa parece que es algo sorpresivo. Sí, hay un tema de corporativismo también que siempre se señala, ¿no? ¿En el Codicen? No, digo cuando está de por medio esto y sobre todo en el caso de los militares. Pero ahora vayamos a eso. Usted decía, no debería llamar la atención, ¿no? Sin embargo, capaz que resulta llamativo por el hecho de que durante la campaña, ¿no? Estoy fijándome la fecha, el 16 de octubre, durante un almuerzo organizado por ADM, la calle Pou dijo, al ser consultado sobre una posible designación, en aquel momento se manejaba Guido Manini Ríos, ¿no? Para integrar, ya fuera el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior. Los medios, nosotros nunca manejamos eso. No, está bien, pero los medios manejaban. Pero bueno, ahí se le consultó, ¿no? A la calle Pou sobre esa posible designación y bueno, y él dijo, al ser consultado al respecto, dijo, mi concepto es que el Ministerio de Defensa tiene que llevarse por un civil y no por un militar. Entonces, ¿usted qué entiende? ¿La calle Pou flexibilizó de alguna manera ese concepto en aras de la negociación con Cabildo Abierto? ¿Lo conversaron? De hecho, el ministro es civil. Sí. Y bueno, el subsecretario cuando la calle habla ahí, dice, cuando hablaban era que General Manini fuera ministro de Defensa o ministro del Interior. Y bueno, pero el subsecretario tiene un cargo de primera línea también. Sí, pero en su momento cuando... De hecho va a ser ministro cuando le toque, cuando el ministro de Defensa esté en el exterior o cuando se tome licencia. Puede ser, pero no es lo mismo. O sea, el ministro es el ministro, el subsecretario ocupa el lugar del ministro cuando no está. Yo le digo, puede ser que sea parte de la negociación, evidentemente, puede ser, no lo discuto, pero creo que no es para nada traumático. Y asumiendo todos los roles que nos corresponden, no entiendo que sea para nada. Puede ser, le puede llamar la atención, pero bueno, va a llamar la atención que haya un ex comandante jefe en el Senado, va a llamar la atención que haya un coronel retirado en el Senado. O sea, bueno, es la nueva política o las novedades de este proceso electoral. Sí. Y las novedades que trajo Cabildo Abierto. Le iba a preguntar también al respecto, cuando el 17 de diciembre, después de que la calle Pou presentó a su equipo de gobierno, la vicepresidenta Lucía Topolansky hablaba también de la inconveniencia, por ejemplo, de tener un militar conduciendo la cartera. Vamos a escuchar lo que decía. Nosotros pensamos desde mucho tiempo, y así lo hicimos cuando estuvimos en la responsabilidad de gobierno, que la cabeza del Ministerio de Defensa debe ser civil. Porque hay una cierta cuestión corporativa que puede jugar. Tampoco lo voy a juzgar, no lo conozco tampoco, al señor Elgue, creo que se llama, no lo conozco, pero es una costumbre que estuvo en algunos gobiernos en Uruguay, pero que desde nuestro punto de vista es conveniente que esos organismos, lo mismo que la institución policial, tengan civiles al mando. ¿Cómo evitar de alguna forma ingresar en esos corporativismos cuando su formación es netamente militar y no tanto de trayectoria política? Esto a lo que hacía alusión Topolansky. Ella debe hablar desde su formación corporativa y aparte conoce bien de los corporativismos. El Frente Amplio se nutre de corporativismos, ¿verdad? El corporativismo sindical, o sea, tiene sus corporativismos, claramente. Entonces, usted dice que el militar es uno más. El militar es una profesión como el resto. Y ya le digo, si el subsecretario de Salud Pública es un médico, a nadie le llama la atención. Y vaya si sabemos del poder que tiene el corporativismo médico. Y nadie dice nada. Entonces, o que el ministro sea un médico. Pero bueno, yo creo que todavía son los estertores de los complejos o de los efectos que tuvo la dictadura, y bueno, si hay un ministro militar, un subsecretario militar, parece que tiene un efecto. Antes del 73
hubo militares, ministros mucho tiempo. ¿Lo siente como un tabú? No, Digamos yo no lo creo que es un tabú. O sea, que se ha tratado de instalar como un tabú de que no pueden estar los militares en esos cargos. Son parte de los prejuicios. Son parte de los prejuicios, claramente. Porque el punto más importante creo que pasa por las capacidades para ocupar un cargo, no la profesión para la que se formó. Y el cumplimiento de la ley. Son los dos temas más importantes. Capacidades y cumplimiento de la ley. Pero hablando de eso, ¿qué cree o cree que es necesaria también la mirada militar en lo que es la conducción política del Ministerio de Defensa? ¿Qué le puede aportar usted por el hecho de conocer el área, justamente? Bueno, el conocimiento. Yo le puedo aportar el conocimiento profundo de muchos temas. Y no un conocimiento superficial, porque ahora que estamos realizando la transición, tomamos contacto y es muy importante la cantidad de información que maneja el Ministerio de Defensa en muchas áreas. Y entonces uno se da cuenta que los jerarcas que están ahí realmente tienen un conocimiento superficial del tema, porque es lo que le permite el tiempo acceder al atender tantas direcciones. O sea, se cuenta que uno atiende sanidad militar, está la Dirección Nacional de Infraestructura Aeronáutica, naufragios, la Armada, Fuerza Aérea, Ejército, paso de fronteras. O sea que para ustedes es mejor que haya un militar con conocimiento al frente de la cartera. Le va a aportar información más profunda, sin duda, y conocimiento y experiencia. Para cerrar con este tema, antes de pasar después a todas las áreas y los temas que tiene en la cartera próximamente, ¿cómo asumirá también el rol de subsecretario y el hecho de ser superior de sus camaradas aún generales, ¿no?, que tienen incluso mayor rango? Mira, en la carrera militar estamos acostumbrados a recibir órdenes y a reconocer los cargos. Incluso en la misma jerarquía hay cargos. Hay, por ejemplo, en la jerarquía de coroneles, hay coroneles que ocupan cargos que son de comando sobre otros coroneles, y nunca tuvimos problemas, y no creo que ahora haya problemas. Claramente que yo estoy ocupando un cargo de superioridad a los generales, y los generales lo van a reconocer. Mi jerarquía es como oficial retirado, y mi cargo es como subsecretario de Defensa. Ese cargo como subsecretario de Defensa es el que está en la pirámide del Ministerio de Defensa. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Rivera Elgue, coronel retirado del Ejército Nacional, subsecretario designado de Defensa Nacional, integrante de Cabildo Abierto. Es un coronel retirado, integra Cabildo Abierto y pertenece al círculo de confianza del senador electo Guido Manini Ríos. Rivera Elgue será subsecretario de Defensa Nacional. Un militar accederá a un cargo de responsabilidad que en los últimos años ocuparon únicamente civiles. Bueno, ¿qué planes tiene para esta cartera? ¿Cómo va a representar a Cabildo Abierto en el Poder Ejecutivo? De eso estamos conversando esta mañana en nuestra entrevista central con él. Felipe, vamos ahora sí a los temas que tiene una vez que tiene planteados arriba de la mesa una vez que asuma ahí el 1 de marzo. Sí, uno de ellos es el tema presupuestal, ¿no? Es común que en los actos de aniversario de las tres fuerzas se escuchen planteos presupuestales de los comandantes en jefe, y usted conoce bien la situación por haber estado dentro. ¿Cómo definiría entonces esta situación de las Fuerzas Armadas hoy en día desde el punto de vista del presupuesto? El análisis que tenemos de la información todavía no es completa. O sea, todavía no recibimos la totalidad de la información que solicitamos. Entonces podemos hacer un análisis inicial. Ese análisis no permite determinar, por ejemplo, líneas de acción para un futuro presupuesto. Sí, lo que tenemos claro son los principios que establecimos en el acuerdo por el país, donde se habla de un reequipamiento o una mejora en las capacidades de las fuerzas para el cumplimiento de las misiones, y en un tema y en una mejora salarial. Esos son los dos aspectos que están en el acuerdo por el país que habría que tener en cuenta. Una vez que tengamos un diagnóstico claro y profundo, con información más profunda, más detallada de las necesidades reales, las capacidades, vamos a poder determinar cuáles son las líneas presupuestales. Y también, evidentemente, que tiene que haber una coordinación con
las capacidades del país. Uh-huh. Esto para ustedes es algo importante a ser un poco como la voz cantante en la discusión de la ley de presupuesto para que efectivamente el Ministerio de Defensa tenga este presupuesto que ustedes entienden que requiere. No, la voz cantante del Ministerio de Defensa va a ser el ministro. Uh-huh. Evidentemente es él. El equipo del ministerio lo va a apoyar con todas las capacidades para darle la mayor gama de argumentos y opciones para ese presupuesto, para trabajar en ese presupuesto. Le iba a preguntar, usted señalaba, algunos de los aspectos que están previstos ahí en el documento Compromiso con el País, que firmaron todos los partidos que integran la coalición, ¿no? Ahí se trata como meta, entre otras cosas, establecer una nueva escala salarial para las Fuerzas Armadas y proceder a su aplicación progresiva, poniendo especial énfasis en la recuperación de los niveles salariales mínimos. Ahí la prioridad presupuestal está puesta en los salarios del personal subalterno, supongo. Los salarios en general. Yo entiendo que deben ser en los salarios en general, no solo del personal subalterno. El personal superior también tiene salarios muy disminuidos en comparación con las responsabilidades que tiene. ¿En qué cargos, por ejemplo? En todos los cargos. En todos los cargos. Si usted mira las responsabilidades que tienen algunas jerarquías y la compara con los salarios de la administración pública. Sí, pero difiere, por ejemplo, la administración pública, porque sabemos que la administración pública a veces, de hecho, lo que usted va a ganar seguramente como subsecretario no está acorde a las... hay veces que hay disonancias, ¿no? Entre cargos en ministerios, cargos en empresas públicas, por ejemplo, ¿no? Donde hay técnicos que en el ámbito privado ganarían mucho más, seguramente. Pero usted dice que también incluso hay inequidad Sí, hay inequidad si uno compara los cargos y las responsabilidades. A ver, por ejemplo, pero podemos poner un ejemplo del salario. Le digo el director del hospital militar, en comparación con lo que gana un director de un hospital público. Uh-huh. El salario de un coronel es mucho menor. ¿Cuánto gana? Y un coronel debe estar en 100.000 pesos. Y dice que es menor que el del hospital, de un director, de un hospital del nivel del hospital militar. Uh-huh. Que sea con 150.000 usuarios. Sí, todavía estoy Yo le preguntaba lo del... ese tipo o sea, a niveles similares de responsabilidades. O le puedo decir el director del servicio de retiro, que paga, y compárelo con cualquier gerente, por ejemplo, del BPS o algo. Lo superan ampliamente. Uh-huh. Le puedo decir que hasta que duplica un gerente del BPS el salario de un coronel, director del servicio de retiro. Yo le preguntaba por si se ponía la prioridad en los salarios del personal subalterno, teniendo en cuenta también algo que Manini Ríos insistió incluso cuando era comandante en jefe del ejército, ¿no? En varias oportunidades él insistía en que el 40% del personal subalterno del ejército se encontraba por debajo de la línea de pobreza. Él lo manejaba como una de sus principales preocupaciones. La preocupación, sin duda, es que los salarios más bajos son los del personal subalterno. El soldado realmente está sumergido y está claramente discriminado en comparación con el resto de los funcionarios públicos. Hay una ley de presupuesto del año 2010 donde se establece un salario mínimo para los empleados públicos, que hoy anda alrededor de 30 y pico mil pesos para los que trabajan 40 horas y 36 para los que trabajan 48. Y esa misma ley establece que quedan exceptuados los militares. ¿Y cuánto debería ser el salario mínimo para los militares? Yo no digo primero que tendría que cobrar lo mínimo que cobra cualquier empleado público. Uh-huh. Si en muchas cosas se establece que es eso. ¿Y de cuánto es la diferencia ahí? Mencionaba 30.000 y un soldado debe estar cobrando 23.000 pesos. O menos, o sea, pero depende de la antigüedad, depende de muchas cosas, de variables. Pero ese es habría que ver el salario, porque aparte el sueldo de los militares tiene una cantidad importante de renglones que lo componen. No es solamente el salario, tiene un montón, y eso es lo que llega al final de ese monto. Pero el salario, si se ponen a ver solo lo que es el salario, es mucho menos. Uh-huh. Ahí hablamos en materia de presupuesto por el lado de los salarios, pero también cómo definiría el estado actual de las Fuerzas Armadas en materia de armamentos y de recursos materiales. Es notorio que existió una desinversión en el equipamiento de las Fuerzas Armadas, y eso ha determinado un estado de situación bastante importante. Ya no es nuevo, no nos estamos descubriendo nada. Uh-huh. con la información ahora. Las capacidades limitadas que tiene nuestra Fuerza Aérea como la Armada Nacional. Creo que,
va a haber que hacer un proceso de análisis y después de determinar cuáles son las capacidades para recuperar equipamiento, modernizarlo y ver qué es lo que habría que adquirir. ¿Y va a haber presupuesto para eso o se va a tener que apelar a algún otro tipo de mecanismo como donaciones o acuerdos? Bueno, va a haber que, por eso dije, el equipo del ministerio va a tratar de darle la mayor cantidad de opciones al ministro para que pueda presentar distintas líneas de acción al Poder Ejecutivo para acceder a eso. Pero primero hay que determinar eso que le decía, qué es lo que se puede recuperar, qué es lo que se puede modernizar y qué es lo que hay que adquirir. Pero eso necesita un análisis profundo y para esas tres etapas o para esas tres posibilidades hay que ver qué capacidades se tiene económicas o qué capacidades de donaciones o pues, se puede acceder. Sí, estoy pensando en donaciones u otro tipo de mecanismos, porque el gobierno entrante no solo no va a poder expandir el gasto, sino que su intención es recortar el gasto en general y hablando de todo el Estado, ¿verdad? No necesariamente tiene que aplicar a cada organismo, pero... Bueno, pero el tema es el siguiente. Para que las Fuerzas Armadas cumplan sus misiones a cabalidad, tienen que tener ciertas capacidades operativas. Si no tienen esas capacidades operativas, no van a poder cumplir las misiones. Entonces, lo que se puede considerar un gasto no es un gasto, es una inversión. Lo que hay que tratar de ver es la mejor forma de adquirir esas capacidades. Si una de los grandes desafíos que tenemos por delante, por ejemplo, es la seguridad en las fronteras. Bueno, eso usted me dice, ¿va a ser un gasto estar en la frontera o va a ser una inversión en seguridad? Yo sobre eso le quería preguntar, a ver, en los últimos años las Fuerzas Armadas han adquirido nuevos roles, ¿no? Y podrían incluso sumar más. Por ejemplo, la actual administración del Frente Amplio aprobó una ley y recientemente la reglamentó, ¿verdad?, que habilita esto, el patrullaje del ejército en la zona de frontera seca hasta en 20 kilómetros de los límites con otros países, ¿no? Con excepción de, los centros poblados. El presidente electo sostuvo que va a aplicar la ley, obviamente. Y usted como militar, ¿qué opinión tiene de lo que es esa ley y de lo que es la tarea específica que se les va a ser asignada? Primero que nada, el Poder Ejecutivo todavía no lo reglamentó. O sea, el decreto reglamentario se anunció, ¿verdad? Sí, anunció, pero todavía... Pero no está el documento. No está firmado en la totalidad. Y hasta la última reunión que tuvimos, la segunda reunión de la transición, no estaba firmado. O sea que todavía no está en... ¿Y usted accedió al texto? No, porque está para la firma de algún ministro, creo que falta firmar. Uh-huh. Entonces, por ahora no están. Entonces, ese es un tema importante. Independiente de eso, la custodia de la frontera no es un nuevo rol, es un rol que siempre ejecutaron las Fuerzas Armadas. Lo que faltaba era un marco jurídico específico, pero siempre existió un servicio de custodia, incluso de control de contrabando. Existía un servicio de control de contrabando, de represión al contrabando, así era el nombre, que se ejercía en la frontera por parte del ejército. O sea que no es un nuevo rol. Uh-huh. Es un rol que se había dejado de ejecutar. Y pero entiende que era necesaria una nueva ley, en esta adecuación del marco regulatorio, normativo, es importante dar las garantías para todos los actores. Entonces, esta ley lo que permite con claridad es por ejemplo, el ámbito de aplicación de este control. No es en áreas urbanas. 20 kilómetros es el límite. No quiere decir que en esos 20 kilómetros van a estar. Lo que se establece como 20 kilómetros es porque según las características del terreno, uno puede estar a 8 o 10 kilómetros y controla una franja importante de la frontera en un solo punto. Porque por las picadas o las zonas donde hay cruces, en esas zonas lo permiten con un solo punto controlar. Entonces, alejándonos por capaz que 12, 15 kilómetros, no tenemos que tener 8 puestos, sino uno solo. Uh-huh. Eso permite economía de medios y una mejor
un empleo de las capacidades de la fuerza. Yo le preguntaba lo de qué opinaba de la ley como tal, porque recuerdo, y todos tenemos presentes, que Cabildo Abierto, por ejemplo, durante la campaña se oponía a la creación de la Guardia Nacional, aquella con 2.000 militares que proponía en el plebiscito Vivir sin Miedo Jorge Larrañaga, ¿no? Para funciones de uso policial. Bueno, como y acá, le digo, ¿qué diferencia? Ahí está, le iba a preguntar, ¿qué diferencia le ve a... el control de la frontera es una Sí. misión específica de las Fuerzas Armadas. Está en la Constitución, está en las leyes. La defensa de la soberanía. El control Sí. de la frontera es defensa Pero de la soberanía. no van a tener que hacer en la práctica actividad que tiene que se pisa o que puede tener que ver con lo policial, concretamente. Va a ser la actividad policial tiene prevención, represión y disuasión. Prevención, disuasión y represión. Nosotros no vamos a hacer prevención porque no vamos a desarrollar tareas de inteligencia. Vamos a realizar las tareas de disuasión por la presencia y de represión cuando se constate un delito, como dice la ley. Uh-huh. Entonces es diferente a las tareas policiales. Entonces no vamos a la policía hace una amplia gama y realiza investigaciones y todo. Las Fuerzas Armadas no, por lo menos el ejército en la zona de la frontera no va a realizar investigaciones. Sí, porque aparte así lo establece la ley. En caso de detectar un delito o alguien en infragante, debe comunicar al fiscal. Uh-huh. Bueno, y eso es lo que se va a hacer, preservar la escena y comunicar al fiscal. ¿A usted le preocupaba particularmente lo que diga el reglamento de la reglamentación de la ley en lo que tiene que ver con el uso de fuerza, de la fuerza? Tener claras las reglas de juego. Las reglas de empeñamiento o las reglas de enfrentamiento, que es como llamamos nosotros, ese es otro punto que se debe aclarar, porque el uso de la fuerza cómo se va a usar la fuerza y la determinación para las distintas medidas que tienen que los ejecutantes, los distintos actores, es importante. Y le da garantías a todos. Continuamos conversando con el coronel retirado Rivera Elgue, designado subsecretario de Defensa Nacional. Integra Cabildo Abierto. ¿Sabe qué? Me quedaron algunos mensajes de los oyentes cuando hablamos del salario de los militares. Por ejemplo, a ver, este oyente señala firma JC, dice, Juan, buen día, los soldados ganan peor, pero no pagan nada en salud, le dan el carnet, le dan la carne, leche, pan, un montón de beneficios que nosotros los privados no tenemos. Y él considera que para no hacer nada, pero más allá de eso dice que tienen otro tipo de beneficios. Está equivocado. El soldado paga la salud, se le descuenta un porcentaje. Sí, acorde el salario, entre un 1 y un 4% del salario, y no se le da ni la leche, ni el pan, ni nada. Eso, lo único que se le da es al personal que está de servicio, se le da la comida, porque está las 24 horas en el cuartel. Después Noel de El Pinar dice, está bien equiparar los salarios de la tropa con los escalafones de la administración pública, siempre que las exigencias de preparación sean las mismas, concurso, currículum, y también que se rijan por la misma ley jubilatoria de todos, 30 años de trabajo y 50% de salario. Bueno, la ley jubilatoria ahora exige 30 años exige para muchos más de 30 años de trabajo, más de 30, no 30, y no lo que yo le dije que era 40 y 48, el promedio de las horas semanales que realiza un soldado son 60 horas semanales, entonces también deberíamos considerar eso, también hay que considerar que el soldado no cobra ni horas extras ni nocturnidad. Los militares, no voy a decir soldados, los militares en general no cobran horas extras. ¿Deberían? Ni nocturnidad, ¿no? Bueno, pero debe ser contemplado esas cosas. Porque la nocturnidad, por ejemplo, es una parte importante, incluso ahora hasta el Ministerio del Interior la cobra. Entonces, por eso, ¿cree que lo debería incorporar, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, ese tipo de pago? No sé si estamos en condiciones y no sé si sería justo, pero sí se puede considerar, debe estar considerado en el salario. ¿Sí? Tampoco hay horas extras. Y ya le digo, el promedio semanal de un soldado son 60 horas de trabajo. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando con el coronel retirado Rivera Elgue, subsecretario designado de Defensa Nacional.
Coronel Rivera Elgue, le planteaba, bueno, recién hablábamos del tema de la ley de patrullaje en los 20 kilómetros de la frontera seca, ¿no? Hasta en 20 kilómetros, pero hay otros temas, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones más vinculadas a la seguridad que pueden resultar un desafío para el Ministerio y para las Fuerzas Armadas en general, ¿no, Felipe? Sí, digamos, es algo que ha planteado el gobierno el futuro gobierno de Luis Lacalle Pou, pero al mismo tiempo también se ha visto reavivada la discusión a partir de los cargamentos que se han encontrado de droga en la frontera o en el litoral oeste, ¿no? Y me refiero específicamente a la ley de derribo de aeronaves, ¿no? O a la habilitación de derribo de aeronaves que va a estar en la ley de urgente consideración. ¿En qué medida va a ser útil esta herramienta para combatir el narcotráfico? Primero, yo no he visto la ley de urgente consideración. Entonces, nadie la ha visto salvo 5 o 6 personas. Por eso, o sea, entonces no puedo hablar de la inclusión, la modificación del código aeronáutico, o sea, no sé cómo se va a implementar y hasta que no lo vean, no puedo opinar del tema. Lo que el concepto general de esa ley de derribo, entre comillas, es que tener la posibilidad, la capacidad de exigir al piloto de la aeronave que se ajusta a los lineamientos que le den o sea, el operador de la aeronave para que se aterrice y pueda ser controlado su cargamento. Esa progresividad es similar, por ejemplo, a la que utilizamos en la Guardia de Cárceles. Uh-huh. ¿Verdad? O sea que si una persona entra a un espacio restringido, sin permiso, se le da las órdenes de alerta de que se detenga y si no se hace un tiro al aire y posteriormente se hace... Bueno, podemos hablar que se utilizan los mismos principios de progresividad. Ese es el concepto de la ley. Hay quien habla de que esa ley de derribo habilitaría de alguna manera una pena de muerte. Y es la misma, les estoy diciendo, es el mismo procedimiento que se utiliza en la Guardia de Cárceles. La guardia, el cercado externo de donde está la guardia militar usa ese procedimiento y de hecho se ha utilizado las armas y han fallecido reclusos que han intentado escapar. Uh-huh. Y yo no escuché a nadie argumentar en contra de ese procedimiento. O sea, y si usted me dice, si yo con un arma de guerra le tiro a una persona en poco tiempo y puedo determinar que seguramente lo vaya a matar. Y ese es el procedimiento que está desde el año 97. Uh-huh. O sea que hace 22... Pero lo ve como una herramienta útil en todo. Usted está hablando ahora del procedimiento, de que va a ser progresivo, que no es tirar al... no nadie, es que van a derribar no va a entrar va a entrar al espacio aéreo y lo van a derribar. No es así. Eso queda claro, pero como herramienta para combatir el narcotráfico... Es una herramienta para que la autoridad del Estado se cumpla. No. Y incluso se hacen tiros de advertencia, o sea, no hay un procedimiento previo. No es que se lo va a derribar y se le va a aplicar la pena de muerte. Pero ya le digo, es el mismo procedimiento que estamos aplicando en las cárceles desde el año 97. ¿Lo ideal sería que esa función la cumpla la Fuerza Aérea o la Policía? La autoridad en el aire es la Fuerza Aérea. Esa es la autoridad que la establece claramente el marco legal actual. Y por eso digo que se puede modificar el código aeronáutico. Pero ahí con lo que dice de modificar, ¿qué quiere decir? Modificar para habilitar este empleo de la... Ya lo entendí. Perfecto. Le cambio de tema ahora y voy hacia el tema de derechos humanos y el pasado reciente, ¿no? El presidente electo sostuvo que se mantendrá la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos. Y bueno, digamos, hemos visto ya que arrojó relativos avances en los últimos años. ¿Qué compromiso asume usted desde su posición? El compromiso que yo asumo es el que tiene Cabildo Abierto, el de agotar los medios y los recursos para tratar de cerrar esa herida. Uh-huh. El acceso a información útil desde las Fuerzas Armadas ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos como madres y familiares de detenidos desaparecidos. ¿Qué hace pensar que ahora pueda cambiar con un militar dentro de la conducción política del Ministerio de Defensa?
Yo creo que no puedo asegurar que vaya a cambiar nada. La información disponible que tiene la fuerza ya la han puesto a disposición del Poder Ejecutivo. Lo que yo puedo hacer es, en mi persona, tratar de canalizar la información valedera, creíble que recibo. ¿Puede ser que al estar usted, digamos, un militar retirado en este cargo, genere confianza de parte de algunas personas que puedan tener información como para brindarla? Puede ser, no sé, va a depender de las personas que tienen información, no de mí. Uh-huh. Pero usted ya le consta, usted decía, bueno, se ha entregado, la información que se tenía se ha entregado. ¿Le consta que ha sido todo? ¿No entiende que hay más gente que sabe y que no ha...? Yo lo que digo es lo que tienen las fuerzas. Las fuerzas como tal. Como tales. La información que tienen las personas, eso no la puede saber nadie. Si la supiéramos, ya las habrían llamado ante la justicia. O sea, la información que tiene cada persona, eso es algo personal. No puedo determinar quién sabe, quién no sabe, quién puede colaborar y no en esos temas. Para usted, el tema más en general, ¿cómo se salda? ¿Cómo se accede a la verdad? ¿Se necesita un cambio en lo que ha sido la política en torno a derechos humanos en los últimos tiempos? Yo no voy a opinar sobre temas que me pueden considerar ajenos, porque yo no me puedo poner en el cuerpo o en la persona que tiene un desaparecido, un familiar desaparecido. Entonces no puedo decir que él tiene que cambiar. Yo lo que pienso es que este sistema o este procedimiento hasta ahora ha permitido estos logros. Profundizar pero también hay que ser consciente que el tiempo ha pasado y hay mucha gente que ha fallecido. Y bueno, entonces esa información está disponible, no sé. Yo ya le digo, no puedo opinar y ni le puedo decir a alguien que deje de reclamar algo, sí, o de exigir algo que tenga un desaparecido. Ese es un tema personal. Yo lo que puedo decir es que vamos a tratar de aportar toda la información necesaria para que se encuentren los restos de los desaparecidos. Y estamos abiertos a que cuando tengamos información creíble y valedera, porque también se ha recibido mucha información que después terminó siendo fructuosa. Uh-huh. Y al final termina en una frustración hasta para los familiares. Y yo he visto hasta que gente que ha presentado información y después es atacada porque dice que da información falsa. Y cuando lo único que hace es canalizar esa información. ¿Me entiendes? O sea, entonces es complejo. ¿Ha tenido contacto ya con las organizaciones de familiares? No. ¿Piensa tenerlo? Si ellos quieren, yo no estoy abierto. Bien. Para cerrar, le pregunto por otro tema brevemente. ¿Es un compromiso de la coalición multicolor modificar lo que es la ley orgánica militar, ¿no? que se aprobó en esta administración donde y en el último tiempo de esta administración donde se reduce el tamaño de las fuerzas armadas de manera progresiva, ¿no? ¿La idea es desandar el camino que empezó el actual gobierno? La idea es analizar y revisar y modificar todos aquellos aspectos que no se consideran convenientes. Recordemos, se reduce, por ejemplo, el número de generales, ¿no? Sí, se reduce. De 16 a 12. Sí. Eso es lo que está ahora. Se reduce en el ejército y se aumenta uno en la armada. O sea que no está clara la reducción. ¿Cuál es? O sea, pero usted dice le vamos a incorporar otra visión, pero esto que ya se ha establecido, ¿qué pasa? Y habría que revisarlo, acorde a las misiones. O sea, la fuerza que tengamos no se puede reducir. Las fuerzas se tienen que dimensionar acorde a las tareas que tienen que cumplir, no acorde a un número que establezca el plenario o la Comisión de Defensa del Frente Amplio. Pero ¿no se pueden reestructurar las tareas también del Ministerio de Defensa en función del personal que pueden tener? Pero lo que yo veo no es que se han reestructurado ni reducido, al contrario, se han aumentado. Como le dije, hoy, por ejemplo, el trabajo, un soldado trabaja 60 horas semanales. Si seguimos reduciendo, ¿cuánto va a trabajar un soldado? O sea, también tiene una capacidad limitada de trabajar horas semanales. Y también tiene derecho a tener su familia y un montón de sí, yo decía reducción de cantidad de tareas, ¿no? Sí, bueno, pero por ahora, si usted mira la ley, esa misma ley orgánica, las tareas no se reducen, al contrario, se incrementan.
Entonces lo que hay que decir es, para estas tareas, ¿qué fuerza precisamos? ¿Esta es suficiente? No es suficiente. También se reducía la cantidad de coroneles del ejército, pero no dice cuáles son los cargos que no se van a cumplir. También reducen cuáles son los generales, cuáles son los cargos de los generales que se van a suprimir. O sea, son cosas básicas que tiene que establecer la ley orgánica. Se pusieron artículos que hablan sobre, por ejemplo, la licencia maternal. Algo tan variable que ha tenido esa, ¿no? Primero, esa ley ya se cumplía sin estar en la ley orgánica, la licencia maternal, por ejemplo. Uh-huh. Pero hoy ya hablamos de que la licencia puede ser maternal o paternal, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Entonces, bueno, esas modificaciones las vamos a volver a poner en una ley orgánica. Eso no, esas cosas no deben ir en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Esas son normativas generales para todos los funcionarios públicos, para todos, porque no son solo para los funcionarios públicos, para todos. Entonces no son necesarias, son leyes generales que las cumple todo el mundo. Y si no se cumplen, se reclaman y se van a cumplir. Pero no tienen que estar en leyes orgánicas. Las leyes orgánicas son un marco regulatorio de la aplicación del empleo de la fuerza. Tienen esos detalles y no tienen, por ejemplo, decir cuáles son los cargos, cómo se va a movilizar en el caso de, o sea, tenemos un ejército o unas fuerzas armadas para un tiempo de paz, de conflicto o de guerra. De eso no habla. Y eso es lo que tiene que hablar la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, de la organización. ¿Qué Fuerzas Armadas queremos? Esta ley orgánica no contesta qué Fuerzas Armadas queremos, cómo van a estar desplegadas. Entonces, esas son las cosas que tiene que contestar y no decirle que el soldado puede cobrar hasta el 50% de los viáticos cuando vaya al exterior. Eso no lo tiene que decir la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. ¿Usted aspira que en esta administración en la que se va a comenzar se dé una estructura? Finalmente, se viene hablando hace años, ¿no? Cada vez que salen estos temas de discusión se dice, bueno, hay que pensar en qué Fuerzas Armadas queremos. ¿Se va a lograr salir del diagnóstico, digamos, y del estado de situación e ir ya a actualizar, a ayornar las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas están ayornadas. De hecho, cumplen tareas en Naciones Unidas a total conformidad de la fuerza. Y de hecho, el militar de más alto... en el puesto más alto de los militares es cumplido por un uruguayo. ¿Sí? El general Loitey está en Nueva York, es el asesor militar del secretario general. O sea, es el militar más importante. Es el primer americano, de todos los americanos, estoy hablando de todas las Américas, que cubre esa posición. ¿Sí? Entonces, las Fuerzas Armadas están ayornadas. Puede ser que no tengan el equipamiento adecuado. Bueno, yo me refería a eso, ¿no? El equipamiento adecuado, pero hay dos partes. Las capacidades, el capital humano y el equipamiento. Las capacidades, el capital humano está ayornado y está en condiciones. Podremos mejorarlo y darle más posibilidades. También hay que ser consciente que con las limitaciones salariales, cualquier oferta salarial es muy tentadora para cualquier persona que integra las Fuerzas Armadas. Entonces, eso también se tiene que tener en cuenta. Si nosotros queremos mejorar nuestro equipamiento, tenemos que tener un capital humano que lo pueda operar y lo podamos retener. Si no tenemos capacidad de retenerlo en forma salarial, vamos a formarlo y después se va a pasar a ocupar actividades, o sea, va a ocupar en otros lugares, incluso hasta en otras tareas del Estado. Hemos llegado por la diferencia que tenemos, que personal militar se va para otras áreas del Estado donde cumple la misma tarea y cobra más. Entonces se vierten recursos a las Fuerzas Armadas para la formación de capital humano, que bueno, por lo menos queda en el Estado, pero no en las Fuerzas Armadas. Coronel retirado Rivera Elgue, subsecretario designado de Defensa Nacional, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estoy a las órdenes. Volvemos a hablar en cualquier momento. ¿Cómo no? Gracias.